Buenas tardes, hermanos, que la paz de Dios y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros, como siempre pedimos, ¿no? Y fuimos enseñados de esa misma manera. Bueno, hoy voy a tener una prédica, una palabra de amor y de verdad como la tiene este pueblo santo que ha nacido. Ustedes saben ya, pero para los que no saben y nos escuchan por internet, este pueblo santo es una determinación de Dios, algo directo de Él, que tiene muchos años ya de anunciado por los profetas que el mismo Dios envió, por el mismo Señor Jesucristo. Y bueno, y en la determinación esa de Dios que tiene pueblo santo, son las prédicas. Pueblo santo predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predica doctrina. Entonces, hoy voy a tener un tema que vieron que el Señor dice en varios textos, pero dice que Él no hace acepciones de personas. Para Él todos somos iguales. No hay un punto intermedio en Él. Además de saber que Dios es sí y es no. No hay términos medios como en los hombres, que me incluyo también, porque a veces no sabemos decir sí o no, le buscamos alguna otra alternativa para acomodar algo. Pero Dios no. Dios es sí y es no. Y si Él dice en su Evangelio que Él no hace diferencias entre el uno y el otro, es porque Él no las hace. Es Dios. Su palabra dice es verdad. Cuando Él habla, todo lo cumple, lo hace posible. Entonces, nosotros esta palabra, este texto, que es bíblico, lo usa mucha gente. Muchos pastores, muchos sacerdotes lo usan. Y dicen que Dios no hace acepción de personas. ¿No es así? Entonces el tema de hoy va a ser basándonos en eso, y vamos a tener un tema donde vamos a ver que Dios no hace diferencias. Y cómo el hombre ha hecho tantas diferencias. Hablando de lo mismo, ¿no? Dice que Dios no hace diferencias, pero vamos a ver a través de la prédica, que Dios nos ayude, su Santo Espíritu nos ayude, poder entender que si Dios no hace diferencia con los hombres, ni con las mujeres en general, ¿no? Tampoco lo puede hacer con sus ángeles. No puede hacer diferencias entre un enviado y otro. Si Él dice que no hace diferencias, no la hace ni en el cielo ni en la tierra. No hace esas diferencias. Y nosotros vemos una humanidad llena de diferencias por pastores que predican la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Vemos que hacen diferencias. Una diferencia muy grande, para poner un ejemplo, que hay muchos en la Escritura, para darnos cuenta de lo que pasa. Un punto de ejemplo, vamos a decir, o de comparación, fue, por ejemplo, la Virgen María. Ahora nomás vamos a ver cómo muchas iglesias festejan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo festejan, el nacimiento. Y también vemos, como decía el hermano ya, en turismo vemos cómo lo crucifican nuevamente, año tras año. O sea, cada año lo hacen nacer, pero cada año también lo hacen morir. Algo que el Señor dijo,
Que nosotros no nos hiciéramos imágenes de Él porque a Él nadie lo vio. Y estas organizaciones grandes de las que en cada prédica hablamos, porque es lo que está pasando. Entonces enseñan a la gente a ir al pesebre, o arman el arbolito con un pesebre, enseñan a los más chiquitos y también los enseñan pasado unos meses, porque no hay diferencia, creo que hay 4 meses de diferencia, según la tradición, no según la escritora, pero vamos a ir al tema que tengo hoy, que es podemos ver cómo lo crucifican en el mes de abril, puede ser el 10 porque tampoco hay una fecha fija, según lo que caiga, el viernes que caiga o el domingo que caiga, ya es el día de resurrección, donde el mismo Señor dijo que Él venció la muerte, que Él resucitó, que Él vive, que fue a los cielos como sumo pontífice, enseñándonos que no nos lleváramos más por los hombres, sino por lo que Él dejó, que es su palabra, su evangelio y su Santo Espíritu dejó. No nos dejó solos. Entonces, el hombre ha hecho a la Virgen María y la ha hecho, la ha puesto en todo el mundo. Porque nosotros que estamos acá en Uruguay vemos cómo tienen a la iglesia, a la Virgen María en la iglesia, como algo como muy grande, como lo fue el Señor Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, pero la tienen por sobre todas las cosas a la Virgen María, y le hicieron una imagen, la cual el Señor dijo, vamos a ver ahora en la Escritura, esto es una introducción que hago para tener un desarrollo después, ¿no? Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no hace acepción de personas. Y en la Escritura lo vamos a ver cómo Él no hace diferencias ni en los hombres ni en los ángeles que Él envió, que tomaron carne, que participaron como Él participó de carne y de sangre, que están los hebreos. Cualquier persona que lo predique sabe dónde está escrito. Entonces, vemos también cómo nos han llevado a los cerros más altos, a las montañas más altas, y han puesto, por ejemplo, la Virgen del Verdún. La gente va a adorar a la Virgen del Verdún y le va a pedir cosas que necesita el hombre. Después, en otros países con otras tradiciones, pero más de lo mismo, con diferente nombre, pero más de lo mismo, podemos tener la Virgen de Satanudos, como que si la persona tiene problemas, que le pidan a la Virgen que va a desatar esos nudos, como la Virgen María Auxiliadora, Concepción, yo qué sé, tantos nombres van cambiando. Yo estuve en España hace mucho tiempo, en el año 2016, y allá estaba la Covadonga. La Covadonga era venerada por la Iglesia Católica en España, y la tenían en una montaña tan alta, porque parecería que lo que pasó con Nimrod, que construyó la Torre de Babel y que quiso ser intermediario entre Dios y el hombre, que Dios hasta nuestros días es ejemplo, que cambió las lenguas para que ningún hombre sea intermediario. Parecería que estos buscan las alturas más altas de cada país y piden colocar sus vírgenes, sus estatuas, sus imágenes, ¿no? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, vamos a ir a la Escritura ahora, con esta introducción.
Vamos a ir a un pasaje del Señor Jesucristo, algo que pasó. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Y vamos a ver un caso que pasó ahí. Dice así. La página 51 del Nuevo Testamento. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte, solos, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Está hablando Jesús, o sea, está hablando Marcos, ¿no? Relatando lo que aconteció ese día. Estaba Jesús y apartó a Pedro, a Jacob y a Juan. Dice que los sacó aparte solos, los llevó a un monte alto, a ellos, 3. Y estaba Jesús con ellos. Entonces dice que se transfiguró delante de ellos. ¿Qué podemos entender por esa palabra transfigurarse? Podemos entender que se mutó de cuerpo, de rostro, se transfiguró, dice, que Jesús se transfiguró delante de ellos. Entonces, como dice en el 3, dice, y sus vestidos, dice, acá aclara lo que es, cómo se transfiguró, ¿no? Dice, el capítulo 9, versículo, ahora vamos por el 3, de San Marcos, la página 51. Dice así, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto dice que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. De esa manera se transfiguró sus vestidos en un color tan blanco, tan blanco, tan blanco, que no había color tan blanco en la tierra, por más que se lavase ese mismo color se lavase, o esa prenda, para lavarse no quedaba de la misma manera. Entonces, en el 4, dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. O sea que introduzcámonos en ese momento. Jesús apartó a Juan, a Jacobo, y a estos 3, ¿no? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a un monte alto y se les transfiguró. Y en esa transfiguración que ellos vieron a Moisés hablando con Jesús. Se les apareció Moisés, dice, y Elías, que eran los 2 más grandes profetas que los hebreos tenían. Las 2 cabezas más grandes, los 2 ejemplos más grandes que había eran Moisés y Elías, por el trabajo que hicieron, por el cambio que hicieron en la humanidad. Ellos lo reconocían y lo tenían por encima de todos en la enseñanza hebrea, ¿no? Ahora dice que en el 5, bueno, en el 4 dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. O sea que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús y ellos quedaron, imagínense en ese momento cómo habrán quedado estos 3 discípulos atónitos, como dice la Escritura, ¿no? Sorprendidos de lo que estaba pasando en ese momento. Fíjense en un ejemplo.
común, pero que lo sabemos. A alguien dice que se le aparece a alguien y enseguida hace un santuario porque se le apareció a alguien. ¿No es cierto? Acá la iglesia, si no me equivoco, la iglesia mormona está basada o fundada en una aparición de un ángel. Siendo que la misma escritura dice que si un ángel del cielo te apareciere, no le creas, dice. Hoy el tema es tratar de que Dios no hace diferencias entre los hombres. Dice que Él no hace distinción entre uno y otro, como no lo hace con ningún ángel. No lo hace, no lo hizo, lo vamos a ver en la Escritura. Porque Él se mantiene en un orden que es doctrina. Él tiene un orden y no puede contradecirse ese orden. Entonces, en el versículo que sigue, en el 5, dice: entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, buen será que nos quedemos aquí y que hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Los mismos discípulos, ¿no? Ya al ver eso, que era lo más grande de lo grande que ellos podían, los 2 grandes profetas, e inclusive el mismo Señor Jesucristo como profeta también en la tierra, ellos querían hacer 3 pabellones. Imagínense en qué puede ser 3 pabellones. ¿Qué pueden ser? Si no 3 altares, 3 imágenes, 3 santuarios, 3 pabellones, dice algo. Vamos a hacerlo como para que todos lo vean y ofrezcan. ¿No? Entonces, esa era la propuesta de Pedro, ¿no? Entonces en el 6 dice: porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. O sea que lo primero que se le vino a la mente fue decirle a Jesús de hacer esos pabellones, porque claro, era algo que estaban pasando en ese momento increíble, y que lo primero que se le vino a la cabeza fue eso. Resaltar eso que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces, el 7 dice: y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea que vino una nube y de esa nube salió una voz, porque a Dios nadie lo vio. Si hubiera aparecido en alguna figura, toda la Escritura se contradice. Sin embargo, como dice desde un principio, a Dios nadie lo vio. No te hagas imagen de mí, porque a mí nadie me vio, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo del cielo. Ahora, esto que pasó, vemos que fue verdadero. Está como ejemplo para nosotros. Para todo aquel que dice que cree en el Señor, en Dios. Entonces dice aquí, repito el 7, y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea que acá podemos razonar con verdad. Que a Dios la voz era del Padre. La voz era del Padre, que le apareció bajo una nube y le habló y le dijo: o sea, le confirmó a estos 3, que fue Juan, que fue Jacobo y que fue Pedro, le estaba confirmando que había uno más grande que Elías y que Moisés para seguir, que era su hijo.
al cual Él envió. A Él oír, no armar 3 imágenes. No, eso no lo permitió, ni lo puede permitir, porque a Dios no le gusta que el hombre haga imágenes. No le gusta. Lo dio por estatuto eterno, o sea, hasta que se cumplan todas las cosas y Él venga. No le gusta a Dios que el hombre haga imagen y se incline ante esas imágenes. Todo lo contrario, la lucha que ha tenido Dios con los hombres fue esa. Porque todos los que se hincan a estas imágenes mudas son los que Dios desprecia. Porque no obedecen su voz, no obedecen su evangelio, no siguen al que tienen que seguir. Y siguen al diablo, que se manifiesta en esas imágenes. Se manifiesta en esas imágenes y en muchas otras imágenes que el hombre ha hecho con sus manos, hombres y mujeres. Y Dios se ofende con todo eso. Se ofendió siempre. No solamente cuando Jesús estaba ahí, que dejó atrás a Elías y a Moisés, que para ellos eran los más grandes. No permitió. Sin embargo, el hombre tiene a estas imágenes como algo sagrado. Y le ponen una valla para que no la toquen, porque es sagrado. Y no es así. Y si no, el que nos esté escuchando por internet, eche mano a la Escritura como dice el Señor, como nos manda, que nosotros echemos mano a la Escritura, porque ella habla de Él y todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que seguimos a ver en el 7. Bueno, el Padre, ellos escucharon una voz, no lo vieron, escucharon la voz y le dijo esa voz que confirmando que el Hijo estaba en la tierra, confirmándolo el Padre, Él le confirmaba a estos discípulos que el Hijo de Dios era Él y que a quien tenían que oír y seguir era a Jesús, no ya a Moisés ni a Elías ni a ningún profeta que el Señor envió, a ninguno. Y como si el Señor no quiere que le levanten imágenes a ningún profeta, ¿cómo nosotros podemos pensar que quiere levantar imágenes a María, la madre de Jesús? Entonces, el tema de hoy es que vamos a entrar a darnos cuenta que el hombre es el que hace diferencias con el hombre, no Dios. No Dios. Porque Dios no enalteció más a Moisés que a Elías, sino que los puso como iguales. ¿No lo estamos leyendo? Y no puso a Abraham más que otro. Le dio el mandamiento y le dio lo que tenía que hacer y Abraham lo hizo, como lo hicieron todos los que él envió. Pero de ninguno de ellos mandó levantar imagen. De ninguno de ellos. Ni de ninguna mujer que obró como obró María, que fue la madre del Señor, que tuvo esa bendición del Señor, que fue la elegida, que fue la determinada por el Señor, que tenía que nacer su hijo, o sea, el Hijo de Dios, ¿no? Fue una bendita entre todas las mujeres, como dice la Escritura, pero no por eso nosotros tenemos que adorarla, porque el Señor no le gusta que nosotros adoremos una imagen, sea de madera, de yeso, algún ave, alguna estrella, algún sol, nada, que ahora lo vamos a leer, porque hay fundamentos muy claros por los que el Señor envió y lucharon y dieron su vida a favor de que el hombre entre en razón y busque a Dios para que salve su alma. Eso
es el trabajo. ¿Quién no conoce el caso de Sara, mujer de Abraham? ¿Qué pastor o qué sacerdote no lo conoce? Sara era estéril, la mujer de Abraham, estéril. Y a la edad de 100 años, cuando tenía ya 100 años, 99 años tenía, cuando le apareció Jehová y le dijo que iba a tener un hijo. Sara, la mujer de Abraham, no fue una enviada de Dios para cumplir eso que tenía que cumplir, porque antes una mujer estéril era afrenta, porque el Señor Dios, cuando Eva pecó, desobedeció, el Señor le dijo que iba a parir con dolor y que iba a multiplicar sus preñeces y que el que iba a venir a través de esa determinación era el Cristo. Y en aquellos tiempos la mujer que no podía tener hijos era burla. Sin embargo, el ángel de Jehová le apareció a Sara y le dijo que iba a tener un hijo y lo tuvo. Y para Dios, como les digo, que no hace diferencias. No hace diferencias con el hombre, pero tampoco hace diferencias con los que Él envía. No hace. Entonces dice que Sara tuvo un hijo, después tuvo más, pero tuvo un hijo que fue el elegido, que fue Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel. Miren qué cosa más grande, por Sara. ¿Y cómo entonces? Si el hombre no hiciera diferencias, Sara no tendría que tener también su lugar. Dios no hubiera permitido que Sara también tuviera el lugar ese. ¿Y qué hablar de Sara si hay un montón de mujeres bíblicas que hicieron un trabajo para Dios? Ana. Yo hablo así, no lo estoy leyendo ahora, pero Ana, otra estéril, pero Dios nos enseñaba a no burlarse de lo que era de Dios, a no burlarse. Ana también era estéril y se humilló a Dios, dice, como dice la Escritura, y Dios la ayudó y le dio 5 hijos. Y uno de esos hijos fue Samuel, profeta Samuel, una persona muy importante para el desarrollo de aquel tiempo, para los hebreos, Samuel. Y así sucesivamente. ¿Qué tendríamos que hacer con Marta? Y puedo seguir enumerando. Isabel, parienta de María, de la Virgen María, parienta. Tuvo a Juan el Bautista. Y Dios no hizo diferencias entre Isabel y María, no las hizo. Pero el hombre sí hizo las diferencias entre estas grandes mujeres. Ruth, que son cuatro páginas, las pueden leer. 4 páginas y ahí ven cómo la tribu de Judá no quedaba ni uno. Y la promesa a Abraham era que de la simiente de él y tenía que venir el Cristo. Y Ruth quedó sola, la única que podía dar hijos. Léanlo, Ruth, cómo Dios ayudó a Ruth y ayudó a Noemí, que era su suegra. Entonces ahí vemos cómo estas enviadas de Dios cumplieron un trabajo como cumplieron los que tomaron carne
en forma de hombre como el mismo Señor Jesucristo, como muchos más que Él envió. Estas mujeres fueron bienaventuradas, Entonces Ruth fue la que continuó la descendencia de la tribu de Judá, porque lo habían exterminado a todos. Y la promesa estaba prácticamente que en la nada. Sin embargo, Ruth dio un hijo y le pusieron el nombre Obed. Y Obed fue padre del padre de David, que creo que se llamó Elí o algo de eso. No, Isaí, muy bien, hermano. Isaí, o sea que Obed tuvo a Isaí y Isaí tuvo a David. Y de David viene el Cristo. O sea que algo muy grande que hizo Dios a lo largo de la historia y que hoy es ejemplo para nosotros, para no obedecer a los hombres, sino obedecer a Dios, que es del cielo, a Dios que nadie lo vio. Ni siquiera Moisés lo pudo ver. No lo vio nadie. Vamos a leer un texto en Deuteronomio, para confirmar lo que estamos hablando. Deuteronomio, la página 193 del Viejo Testamento, ¿no? La página 193. En el capítulo 4, versículo 16. Versículo 15, perdón, desde el 15 en adelante. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16. Y voy a seguir, hermanos, porque hay mucho material y el tiempo vuela. Pero vamos a ir con este texto a leer para aclarar y confirmar cómo estas grandes divisiones hicieron lo que no tenían que hacer. Desobedecieron al mandamiento directo de Dios y han engañado a una humanidad entera que viene pidiéndole a la Virgen de Luján, a la Virgen del Verdún, a la Virgen María, a San Pancracio, a San Jorge, a San Pedro, y en todos los países hay diferentes vírgenes y diferentes santos y diferentes imágenes. Y las que son de la parte, vamos a decir, de la umbandista, de la quimbandista, todas tienen cositas de Dios también. Y todas tienen imágenes del Hijo de Dios. Y tienen imágenes para que la gente, les enseñan ellos a la gente a pedirle a esas imágenes. Y es todo más de lo mismo. Pero el Señor uno solo es. Y su palabra dice, es verdad. Y no puede contradecirse en ninguna parte. Leímos los evangelios, lo que pasó con Pedro, con Jacobo, con Juan. Y el Señor no permitió. Apareció la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él trajo la enseñanza del cielo. A Él oíd. Entonces, vamos a leer el capítulo 4, versículo 16. Lo leo rapidito y dice así. Guardad pues mucho vuestras almas. Mire qué palabras. Guardad pues mucho vuestras almas. No le dice que guarde su cuerpo. No le dice que guarde su casa. No le dice que guarde su riqueza. No le dice que guarde algo terrenal. Le dice que guarde su alma, que es la que tiene la promesa, que es la que Dios dio y la quiere. Es clarito. Entonces dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
Este es Moisés, que habla, le habla al pueblo. ¿Qué pasó cuando Jacob, Juan y Pedro vieron a Elías y a Moisés, que se le apareció y estaba Jesús ahí? Querían hacer algo y no fue permitido. La voz del cielo les dijo: este es mi hijo amado. Le confirmaba que era más grande que ellos, era más grande que Moisés, era más grande que Elías, que para ellos eran todo, porque ellos fueron los que dieron la ley. Ellos fueron los que llevaron la cruz de Cristo, que era trabajo, que era esfuerzo, que era justicia. Todo eso llevaron ellos. Y eran reconocidos, sí, pero Dios no puede contradecirse. Dios es sí y es no, como les decía en la introducción del tema. Entonces, dice: guardad pues mucho, dice, vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Porque no os corrompáis, dice, porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, dice, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna, dice, alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Todo esto les decía que no hagan. ¿Y qué ha hecho las grandes organizaciones que quieren que las almas se salven? ¿Qué han hecho? Han hecho santos, han hecho vírgenes, han hecho que no le pidan a Dios, que le pidan a San Pedro, a San Juan, a San Jorge. En Argentina está el gauchito Gil, ¿no? Ahí va. Y muchos más. Y muchos más. Innumerables son en cada país, según la tradición. Ellos colocan todo esto que el mismo Dios mandó, que cuiden vuestra alma. Parecería que ellos la están entregando al diablo y le están enseñando que ustedes entreguen su alma al diablo, porque estas palabras son de Dios. Se las enseñó Moisés y Moisés las transmitía. Dice: guardad pues mucho vuestras almas. Guardad pues mucho vuestras almas. Nada de esto que estuve leyendo hagas. Y después dice un poco más, dice, en el 19 dice: porque Dios es grande y sabe todas las cosas, que el diablo iba a hacer cualquier cosa para que se inclinen a él. No solamente de peces, de aves aladas, de figuras de esfinge, dice, o de lo que sea. Dice, en el 19 dice: y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado, dice. Incitado, miren qué palabra. Incitar es como cebado, como cebar, así incitar. Te incitan a que vos lo hagas. ¿Qué hacen estas grandes organizaciones? Les estuve hablando no solamente de la Iglesia Católica, que es fuerte en todas estas imágenes, pero también les estuve diciendo, están todas de la misma manera, pero les estuve diciendo que la Iglesia mormona está basada en una aparición de un ángel que le habló a José Smith, y de ahí nació la Iglesia mormona. Una división más. Pero no para guardar el alma de las personas, sino para entregárselas, y discúlpenme que hable así, pero tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron los discípulos, como nos mandó el Señor a edificar sobre los fundamentos.
Eso es. Pueblo Santo tiene esto, que es predicar lo que está escrito, lo que se ha dejado de hacer, volverlo a hacer. Se ha dejado. El hombre se deja llevar por las religiones, se deja llevar por las iglesias, y de ahí que la prédica anterior les dije que son los dueños del mundo. Tienen tesoros y tesoros y tesoros. Y mandan países, mandan continentes. Pero ya lo hablamos a eso, pero todo va en el mismo sentido. El mismo Moisés les decía: guardaos vuestras almas y no hagas esto. A Dios nadie lo vio. Entonces dice, repito el 19, y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado, dice, y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios puso las estrellas, puso el sol, puso la luna, puso el viento, puso la mar, puso todo el ornamento del cielo para que el hombre lo vea, pero no para que se incline o los inciten a inclinarse a ellos. ¿Cuántas religiones hay que pertenecen al dios sol, al dios luna? ¿Cuántos? A las estrellas. ¿Cuántos hay que enseñan cómo a través cuando uno a través de los ojos mirando el sol te podés sanar? Pero ¿dónde está escrito eso? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y cuidar por nuestra alma. Nuestra alma tiene un gran precio que la gente ignora. Tiene un precio muy grande porque pertenece al Señor, pertenece a Dios. Entonces, tenemos que velar por nuestra alma, cuidarla y no dejarnos llevar por el hombre. No dejarnos llevar por el hombre. Dice, un texto más, dice, bueno, después habla del pueblo hebreo, pero digo, esto es para que esta prédica de hoy, es para que nosotros veamos cómo Dios no hace diferencias, ni con nosotros, que nos quiere mucho, que dio su vida por nosotros, que dice que seamos hermanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios mantiene un sí y un no. Entonces, la enseñanza es esa, que nosotros amemos a nuestro prójimo, pero no lo podemos hacer arrodillar a una imagen donde Dios dice que no lo haga, o a algún ornamento del cielo, o algo que esté en la mar. No podemos nosotros, los que tenemos la vocación de servir a Dios, llevarlos por ese camino, porque es entregarlos a Satanás. Entonces, voy a seguir, si Dios me permite, el próximo domingo con este tema, porque Dios no hace diferencias, no hace acepción de personas, pero tampoco las hace con nosotros, ni tampoco las hace con los que Él envió. Como les hablé de la Virgen María, que fue una bienaventurada como lo fue Isabel, su parienta que tuvo a Juan el Bautista, fue una bienaventurada de la misma manera. ¿Y quién es el que hace las diferencias? ¿Dios o el hombre? Y las almas, que hay que cuidarlas de cada persona, de cada creyente. ¿Cómo pueden ser esas almas que Dios las quiere? ¿Cómo pueden ser que sean incitadas a hincarse a estos ídolos mudos, como dice la Escritura? Que no hablan, que no sienten, que tienen ojos y no ven, que tienen boca pero que no hablan, y que tienen oídos pero no oyen. Mucho hay para hablar de esto, hermanos.
Que Dios nos bendiga, nos ayude y estas prédicas salen por internet. Y les pido a los hermanos de otras partes del mundo, del continente, que busquen, que pidan a Dios para que nos ayude a todos a juntarnos y a seguir el Evangelio, que es el alimento para nuestra alma. Pero no un evangelio misturado por los hombres, no. Un evangelio que el Señor ya determinó para que nuestra alma tenga la promesa de vida. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que orar. Así que les pido a todos de esta misma manera, con humildad, que echemos mano a la Escritura y a su Evangelio, que hablan mucho más que los hombres, mucho más. Y ejemplos tenemos, y muchos. Pero todos estos temas no se predican en las iglesias, porque es contra ellos. Pero Pueblo Santo es una determinación de Dios, es algo directo de Dios, que nadie lo va a poder frenar ni parar. Porque es promesa de Dios, de este Dios que estuvimos hablando que es sí y es no. Este Dios determinó Pueblo Santo. Y Pueblo Santo predica con el mismo sentir que predicaron los apóstoles. Lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos, como también está con nosotros. Porque la determinación y la manifestación ya fue, y fue por el Espíritu Santo. Y este Pueblo Santo tiene que ser escuchado en el globo terráqueo, en el mundo entero. Una palabra de amor y de verdad, una palabra que tiene justicia, una palabra que tiene libertad, una palabra que tiene entendimiento, una palabra que pertenece, que es del Señor, que es la doctrina de Él, la que Él predicó, la que Él trajo del cielo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a cada uno de nosotros y a todos los que nos están escuchando. Amén.